Sin más, daré la palabra a Ainhoa Mata, que es nuestra primera ponente, ¿vale? Ainhoa Mata es arquitecta y es responsable de la unidad de edificios del ICAEN. Cuando quieras, Ainhoa, es tu turno. Gracias. Hola. Pues muchas gracias por invitarnos y por estar al otro lado de las pantallas. Es muy extraño esto de hablar para uno solo en la habitación. Yo hablaré sobre novedades del código técnico, como la jornada de hoy está centrada en la salud, pues yo me concentraré en la parte de protección frente al radón y también hablaré sobre las novedades que habla de la Directiva 844 sobre eficiencia energética en los edificios. Como sabéis, estamos en una situación de emergencia sanitaria, pero también estamos en una situación de emergencia climática. Por ello, desde la Unión Europea nos hemos propuesto unos objetivos muy ambiciosos para 2050, conseguir que nuestra economía esté descarbonizada, o sea, que no utilicemos combustibles fósiles. Para ello nos ponemos un objetivo intermedio, de forma que en 2030 se reduzcan las emisiones de CO2 en un 40%, mejoremos la eficiencia energética en un 32,5% y que las energías renovables representen un 32% de la energía final que consumimos. Esto parece que son cosas del transporte y de la industria, pero los edificios consumen en Europa un 40% de la energía final y en España, por la bonanza del clima, está casi en el 30%. Y esa energía final, como la mayoría es de combustibles fósiles, pues tiene unas emisiones de CO2 asociadas. Por lo tanto, tenemos que actuar en los edificios nuevos, pero también en los edificios existentes, porque tenemos un parque que está muy envejecido. Por ello, en 2018 se publicó una directiva y también unas recomendaciones. En esta directiva se actualizan puntos de la Directiva sobre Eficiencia Energética de los Edificios de 2010 y también sobre la Directiva de Eficiencia Energética del 2012. Esta directiva del 2018 aún no se ha traspuesto en el código técnico, por lo tanto, oiremos hablar sobre estos temas. Por un lado, se propone un objetivo que es muy ambicioso: rehabilitar el 3% del parque de edificios cada año. Esto parece poquito, solo un 3%, pero si lo comparamos con lo que estamos rehabilitando en España, en 2014 era un 0,8%. Y en otros países de la Unión Europea, que pensamos, bueno, allí rehabilitan mucho más, pues están por debajo del 2%, tanto en Austria, Francia, Alemania. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo, tanto como sociedad, para encargar estas rehabilitaciones, como técnicos para realizarlas. En la directiva se indica que tenemos que promover un acceso igualitario a la financiación, sobre todo en aquellos edificios que tienen peor rendimiento, para los consumidores que sufren pobreza energética y para las viviendas sociales. Un gran problema de la rehabilitación es cómo acceder a la financiación. Para comprarnos un coche podemos ir a un banco y que nos presten el dinero y pagarlo poquito a poquito, pero en el caso de las comunidades de propietarios esto no es tan sencillo. Y la financiación, pues se tiene que impulsar que las hipotecas estén vinculadas al certificado energético. Y hay bancos en los cuales, si el edificio que quieres construir tiene una alta calificación, tienes unas mejores condiciones en la hipoteca. También se tienen que fomentar inversiones por parte de autoridades públicas o también asociaciones público-privadas con contratos de rendimiento energético. Y a su vez es importante que haya un asesoramiento para la ciudadanía con ventanillas únicas, porque también es importante pues, saber dónde tenemos que ir para podernos informar sobre las mejores opciones en eficiencia energética. La directiva del 2018 inserta un artículo dentro de la directiva del 2010 que habla sobre la estrategia de renovación a largo plazo que cada Estado miembro tiene que desarrollar. En 2014 ya se realizó una en España, que luego se actualizó en 2017,
y este pasado invierno se estuvo haciendo todo un proceso participativo para volverla a actualizar, porque esta actualización tiene que ser cada 3 años. El objetivo es que en 2050 se reduzcan los gases de efecto invernadero entre un 80 y un 95% en comparación con 1990. Por lo tanto, tenemos que conseguir que el parque inmobiliario sea de alta eficiencia, y por eso nos insta a que cuando hacemos una rehabilitación de un edificio existente lleguemos a niveles de edificio de energía casi nulo. Estos edificios en España son edificios que son muy eficientes y que cumplen con el apartado HE0 del Código Técnico en la limitación del consumo de energía, cumpliendo con los valores de nueva construcción. Se tiene que optar también, se propone que los edificios tengan unos pasaportes que sean voluntarios. En estos pasaportes se planteará que la rehabilitación sea profunda, pero que se pueda realizar por fases y que haya una planificación a medio plazo para rehabilitar ese edificio. Y a su vez, esta estrategia de renovación tiene que incluir hojas de ruta con indicadores para ir viendo el progreso, la evolución. En la citada directiva también se habla sobre el punto de activación, un momento oportuno en el cual es importante que se realice la rehabilitación. Como es en el caso de una transacción, por ejemplo, hay Estados miembros de la Unión Europea que están vinculando ya el alquiler de los inmuebles, ya sean viviendas, depende del país, pues en viviendas, en edificios terciarios, y que tengan una calificación mínima de eficiencia energética, de forma que se vincula esa transacción en la cual la propiedad tendrá unos ingresos con tener una mínima eficiencia para ese edificio que se va a alquilar. También es importante, también es un punto de activación, las reformas. En el momento en que una comunidad de vecinos se plantea mejorar la accesibilidad, la seguridad de su edificio, es un buen momento para también incluir medidas de eficiencia energética. Y a su vez, otro punto de activación puede ser en un momento en que haya habido un incidente como un incendio, un terremoto, en que se tiene que actuar en ese edificio, aprovechar para que sean intervenciones que mejoren la eficiencia energética. A su vez, discrimina en qué tipos de reformas hay en función del ahorro en energía primaria. Esta puede ser un ahorro ligero, inferior al 30%, un ahorro intermedio entre un 30 y un 60%, y se considera que la reforma es profunda si el ahorro es de más del 60%. Aquí vemos un poco los datos de la certificación energética. Si nos fijamos en la nueva construcción, están separados el número de certificados en función de la calificación energética. Vemos que a lo largo del tiempo la calificación A aumenta en porcentaje, la B también, llegando ya a ser el 60% de los edificios de nueva construcción. En cambio, en los edificios existentes, pues vemos que no existe esa evolución. Así como en nueva construcción cada vez la normativa es más exigente y por lo tanto mejoran las calificaciones, en el caso de edificios existentes no se ve esa evolución y ese aumento de altas calificaciones debido a reformas. Por ello es muy importante que tengamos en cuenta que la rehabilitación comporta beneficios energéticos y ambientales, porque hemos comentado, ¿no?, que los edificios pues, consumen gran parte de la energía. También disminuyen la dependencia energética que hemos visto en este tiempo de confinamiento. Lo importante que un país pueda proveerse también de los materiales y no estar dependiendo siempre de otros países. Pero también tiene muchas mejoras sociales. A menudo se cambian las ventanas de una vivienda para mejorar el comportamiento acústico, para no oír el ruido del exterior. Entonces, relacionado con esta sesión, ¿no?, de la salud, pues la rehabilitación también contribuye a mejorar la salud y el confort de los usuarios. Y por otro lado, pues tiene unos ahorros económicos en energía, y a su vez
está acercando el valor del inmueble a una obra nueva, estamos revalorizando el inmueble. Pero claro, si todo fuera fácil, pues no estaríamos hablando de la rehabilitación, y hay muchas barreras. Por un lado, pues falta cultura de mantenimiento, se desconocen los beneficios de la rehabilitación, las inversiones a menudo son elevadas y no tenemos una financiación sencilla de conseguir. Y también le pedimos un retorno de inversión que, igual a otras inversiones, pues no se lo pedimos, pero a la rehabilitación sí. Y ahora haré una pincelada sobre la parte nueva del código técnico que nos habla sobre la protección frente al radón. El radón es un gas que es radioactivo y que es procedente de la desintegración del uranio. Se genera de forma natural en la corteza terrestre y se trata de un gas que es incoloro, inodoro e insípido. Al aire libre se volatiliza mucho, pero si se acumula en el interior de los edificios, al inhalarlo se deposita en los pulmones y es la segunda causa de cáncer de pulmón. Se estima que entre un 3 y un 14% de los casos de cáncer de pulmón es debido a esta inhalación del gas radón. ¿Y cuáles son los factores de exposición a este gas? Pues, por un lado, hay factores geológicos. Aquí vemos un mapa que han hecho desde el Consejo de Seguridad Nuclear, en el cual se muestran en color rojo los municipios en los cuales el 75% de la población está en un lugar donde puede estar expuesto al radón. Se da en lugares donde haya una concentración de uranio en las rocas, suelen ser suelos graníticos, rocosos, no tanto suelos arcillosos, y entonces si el suelo tiene muchas fisuras y es permeable al aire, pues facilita que ese gas salga. Entonces, en estas zonas que vemos de color rosa pálido y en las zonas más rojizas de este mapa, es donde tendremos que tener en cuenta esta protección en frente del gas radón. También hay factores constructivos que influirán en que tengamos más radón o no en el interior de las viviendas. Si el gas tiene vías, hay fisuras en los cerramientos, pues podrá entrar más fácilmente en los interiores. Tenemos que tener en cuenta que hay que protegerse en los espacios que son habitables de ese gas. Tenemos que evitar que se concentre el gas en espacios habitables. Si tenemos un subterráneo que no es habitable, como estaremos muy poquito tiempo, pues ahí no es necesario protegernos especialmente de este gas. Entonces, influirá tanto el tipo de construcción como el grado de ventilación. Si tenemos muy ventilada la vivienda, pues entonces no se concentrará este gas, y también dependerá de qué estanqueidad tengamos en el edificio. Influirán también factores meteorológicos. Si hay una diferencia de presión entre el interior y exterior, pues puede facilitar esta entrada del gas. Si hay precipitaciones que están colmatando el terreno, el gas pues no podrá salir por el terreno de alrededor de la vivienda y por lo tanto puede penetrar a través de los cerramientos. Si hay una diferencia de temperatura entre interior y exterior, puede crear un efecto chimenea, una succión del radón para el interior, y el viento puede facilitar que haya mayor filtración y por lo tanto que se reduzca esta concentración del gas radón, pero también puede crear succiones en la fachada que haga que entre hacia el interior. Por ello, hay una nueva sección dentro del documento básico de salubridad que hace que tengamos que tener en cuenta esta protección frente a la exposición al radón. Y esto es en los términos municipales que se indican en el propio documento básico. O sea que no quiere decir que en todos los municipios lo tengamos que tener en cuenta, sino en aquellos que hemos visto marcados en el mapa. Lo tendremos que tener en cuenta en edificios de nueva construcción, y en el caso de edificios existentes
En las ampliaciones, también en los cambios de uso donde estemos interviniendo, si se cambia de uso en todo el edificio se tendrá que tener en cuenta ahí. Si intervenimos en una pequeña parte, pues en esa zona afectada. Se tiene que tener en cuenta que este gas pues, puede entrar por grietas, pero donde hay riesgo es pues, en una planta baja que sea habitable, que esté en contacto con el terreno. Si tenemos una planta baja que está muy ventilada y que no es habitable, en la primera planta no llegará el gas radón, entonces no será un problema. En el caso de obras de reforma, lo tendremos que tener en cuenta en las zonas en las que estemos actuando. Siempre que hagamos modificaciones que permitan aumentar la protección frente al radón o que alteren la protección inicial. ¿Dónde no tendremos que aplicarlo? Pues en locales que no sean habitables y en aquellos locales habitables que, como he comentado antes, que estén separados del terreno. Tenemos que cumplir con un nivel, hay un nivel de referencia máximo promedio al año que es de 300 becquerel por metro cúbico. Entonces, en el anexo de este documento básico, HS6, nos indican los municipios que se encuentran en la zona 1 y en la zona 2. Los que están en la zona 1 tienen que cumplir con una condición. Tienen que tener una barrera de protección entre el terreno y los locales, un tipo de lámina que evite el paso de este gas. Como alternativa a esta barrera de protección pueden tener una cámara de aire que sea ventilada, siempre teniendo en cuenta que los cerramientos pues, no tengan grietas por las cuales pudiera pasar el gas. En el caso de la zona 2, tenemos que aumentar este grado de protección poniendo dos medidas. En la zona 1 tenemos que poner una medida, ya sea barrera de protección o bien cámara de aire ventilada. En el caso de la zona 2 tenemos que aplicar dos medidas, una barrera de protección y además un espacio que sea ventilado entre el terreno y los locales a proteger, o bien un sistema de despresurización. Aquí vemos unas imágenes de una guía que os recomiendo. La hicieron en Galicia porque si en el mapa hemos visto pues, que es una comunidad autónoma que está muy afectada por, bueno, que puede tener más casos de que haya concentración de radón. Entonces vemos en esquema la cámara de aire ventilada, la lámina de protección frente al radón, la opción de tener despresurizado el terreno de forma que se facilita que el gas al final irá por el camino más fácil. Por lo tanto, se propicia que vaya a un lugar y que lo podamos expulsar a la cubierta. La opción de presurizar el terreno, que sería impulsar aire para que el gas no pudiera entrar en la vivienda y que se fuera por otros lugares, o bien presurizar en el interior para el mismo efecto, evitar que entre el gas en los cerramientos en contacto. En el caso de una cabina que esté, de una cabina de vigilante dentro de en un espacio que no es habitable, una opción puede ser sobrepresionar, como hemos visto en el esquema anterior. Y en el caso de edificios existentes podremos tener soluciones alternativas siempre que se cumpla con la ventilación que indica la reglamentación HS3. Se tendrá que hacer, en el caso de edificios existentes, unos valores promedio, tomar unas mediciones de qué concentración del radón tiene la vivienda o el edificio y, por lo tanto, si estos valores son entre 1 y 2 veces el nivel de referencia, o sea, entre 300 o 600 becquerel por metro cúbico, tendremos que aplicar las soluciones de la zona 1 que hemos dicho. Si supera este nivel de 600 becquerel por metro cúbico, se tendrán que aplicar las soluciones de la zona 2. Si no se pudiera colocar la barrera, se podría hacer una cámara por el interior y sobre todo también se tendrán que sellar muy bien las grietas. Y aquí vemos un poco el esquema del procedimiento en los edificios existentes. Por un lado, se debe consultar la cartografía del Consejo Superior Nuclear para saber si estamos en uno de estos municipios, realizar las mediciones in situ y un diagnóstico y entonces aplicar medidas de mitigación.
Luego, acabar con medidas de verificación para ver si realmente estamos por debajo de estos 300 becquerel por metro cúbico o si no, pues se tendría que volver a hacer un diagnóstico. Y ya para finalizar, aquí es pues una pequeña imagen sobre este apéndice B, donde se ven clasificados los municipios en función de si están en la zona 1 o en la zona 2. Por ejemplo, en la zona 1 tendríamos Barcelona, Girona o Lérida, y en la zona 2, pues, por ejemplo, sería Mataró o Viella, en la Vall d'Aran. Y con esto finalizo mi intervención. Espero no haberme pasado de tiempo y estoy a vuestra disposición por si hay dudas.